Se despertó de nuevo a las 3 de la madrugada, con el pecho apretado por un dolor indeterminado que se había vuelto tan familiar como los latidos de su corazón. Todo en su vida estaba perfectamente organizado. Su carrera profesional avanzaba como un reloj. Sus relaciones funcionaban sin problemas. Sus indicadores de salud se mantenían dentro de los límites normales. Sin embargo, algo en su interior sentía que moría lentamente, desvaneciéndose en los intervalos entre sus días perfectamente programados. El cuerpo gritaba lo que el espíritu había susurrado durante años, pero ella había aprendido a interpretar esos despertares de medianoche como estrés, esas opresiones en el pecho como ansiedad, esas olas de tristeza inexplicable como síntomas a gestionar en lugar de mensajes a decodificar. Existe un tipo particular de sufrimiento que no tiene nombre médico, categoría terapéutica ni solución farmacéutica. Es el dolor de un alma exiliada de sí misma, el dolor de vivir una vida que encaja pero no te llena, la nostalgia crónica de un yo que nunca has conocido del todo. Lo sientes en los huecos entre las costillas, en cómo las mañanas llegan vacías a pesar de tener la agenda llena, en cómo el éxito te sabe a ceniza en la boca incluso cuando otros celebran tus logros. Esto no es depresión, aunque a menudo se disfraza de ella. Esto no es ansiedad, aunque comparte el mismo pulso inquieto. Esto es lo que sucede cuando tu llamado espiritual llama persistentemente a la puerta de tu conciencia y sigues fingiendo que no hay nadie en casa, subiendo el volumen de tu vida diaria para ahogar el sonido de ese suave pero insistente llamado. Los antiguos místicos sabían algo que hemos olvidado sistemáticamente. Los síntomas emocionales recurrentes suelen ser mensajes del alma escritos en el único lenguaje que el ego no puede ignorar: el dolor. Cuando nos negamos a escuchar los susurros de nuestra naturaleza más profunda, el alma empieza a hablar en síntomas, en ataques de pánico nocturnos, en la sensación crónica de vivir la vida de otra persona. Carl Jung escribió extensamente sobre lo que llamó la enfermedad creativa, una desintegración necesaria que precede a la integración, una ruptura intencionada que permite el surgimiento de algo más auténtico. Observó que muchos de sus pacientes no padecían una enfermedad mental en el sentido tradicional, sino lo que él denominó la neurosis general de nuestra época, la enfermedad del alma que surge al vivir demasiado lejos de nuestra naturaleza auténtica. Esta noche descifraremos ese antiguo lenguaje del dolor. Exploraremos por qué tu sufrimiento podría no ser algo que se pueda arreglar, sino algo que se pueda escuchar con la reverencia que le daríamos a un texto sagrado. ¿Qué pasaría si precisamente aquello que has estado intentando sanar estuviera intentando sanarte a ti? ¿Y si tu dolor no fuera evidencia de tu fragilidad, sino la prueba de la negativa de tu alma a conformarse con una vida que parece correcta, pero se siente incorrecta? Olvídate de todo lo que has oído sobre encontrar tu propósito, descubrir tu pasión e identificar tus dones únicos para ofrecer al mundo. Una verdadera vocación espiritual no es una sesión de orientación profesional con el universo. No es una declaración de misión, ni un plan quinquenal, ni un tablero de visión perfectamente articulado. Es algo mucho más primario, mucho más disruptivo, mucho más exigente que eso. Un llamado espiritual es una invitación a dejar morir algo para que nazca algo más verdadero. Es el universo pidiéndote que liberes a la persona que creías que debías ser y te entregues a quien siempre has sido, bajo las capas de condicionamiento, bajo la acumulación de expectativas ajenas, bajo la identidad cuidadosamente construida que te ha mantenido seguro, aceptable y fundamentalmente desconectado de tu propia vitalidad. Recuerdo a María, una mujer que acudió a mí tras lo que ella misma llamó
15 años de exitosa insensibilidad. Había construido lo que cualquiera consideraría una vida perfecta. Un puesto ejecutivo en una prestigiosa firma, una hermosa casa en el barrio ideal, un esposo amoroso que la adoraba, 2 hijos sanos que destacaban en la escuela. En teoría, estaba ganando en el juego de la vida. En su cuerpo sentía que se asfixiaba. «Tengo todo lo que creía querer», susurró durante nuestra primera sesión, con la voz cargada de una confesión que nunca se había atrevido a decir en voz alta. Debería estar agradecida, debería estar feliz, pero siento que desaparezco, que me vuelvo transparente incluso para mí misma. Me miro al espejo y veo a una desconocida con mi rostro, viviendo mi vida, tomando mis decisiones. Su llamado espiritual no le pedía que renunciara a su trabajo, que abandonara a su familia, ni que reestructurara drásticamente sus circunstancias externas. Le pedía que dejara de abandonarse a sí misma. La ruptura que experimentaba no era un colapso, sino una revelación de su auténtica naturaleza, que exigía expresarse tras años de represión sistemática. Los verdaderos llamados espirituales a menudo llegan disfrazados de inquietud, de una sensación persistente de que algo anda mal, como lo que Jung llamó enfermedad creativa, una desintegración necesaria que precede a la integración. El llamado no suele anunciarse con trompetas ni coros celestiales. Más a menudo, susurra a través de tu insatisfacción crónica, con una vida que parece exitosa pero se siente vacía. Habla a través de tus lágrimas inexplicables, durante las películas que tocan algo que no puedes nombrar. Se manifiesta como insomnio que ninguna higiene del sueño puede curar, como ansiedad sin causa clara, como depresión que los antidepresivos no pueden tratar porque no es un desequilibrio químico, sino un desequilibrio del alma. James Hillman, el psicólogo arquetípico que revolucionó nuestra comprensión del lenguaje del alma, escribió sobre cómo la psique crea síntomas para llamar nuestra atención cuando vivimos demasiado lejos de nuestra naturaleza auténtica. Lo llamó la tendencia patologizante de la psique, la forma en que el alma nos cansa de nuestra vida falsa para que finalmente elijamos la verdadera. Existe un sufrimiento particular que pertenece exclusivamente a quienes han logrado todo lo que creían desear, que han cumplido con todos los requisitos de la sociedad para una vida exitosa, pero se encuentran ante un abismo de insignificancia que ningún logro puede llenar. Es lo que yo llamo el síndrome de todo está bien por fuera, cuando tu vida exterior parece impecable, envidiable, perfectamente organizada, pero tu paisaje interior se siente como un páramo estéril donde nada crece ni prospera. Este es el trauma oculto de la plenitud. Cuando tienes todo lo que se supone que deseas, la carrera, la relación, el hogar, la seguridad financiera, el estatus social, pero te sientes vacío por dentro, empiezas a cuestionar tu derecho a sufrir. La sociedad te dice que seas agradecido, que cuentes tus bendiciones, que dejes de quejarte cuando otros tienen mucho menos. Pero el alma no habla el lenguaje de la política de la gratitud, habla el lenguaje de la verdad. Había coleccionado todos los trofeos, la oficina con vistas, la pareja fiel que le llevaba el café a la cama, los ahorros para la jubilación que le garantizaban seguridad, las fotos de las vacaciones que hacían que sus amigos se fijaran en ella con envidia, el vestuario que hablaba de éxito, la agenda social llena de conexiones significativas. Pero cada mañana se miraba al espejo y veía a una desconocida con su rostro, una persona que se había vuelto experta en actuar la vida en lugar de vivirla. El vacío no era ingratitud, sino inteligencia. Era la forma en que su psique le decía: esta vida que hemos construido es demasiado pequeña para quien realmente eres. Hemos construido una hermosa jaula, pero sigue siendo una jaula. Esto es lo que sucede cuando alcanzamos el éxito abandonando nuestra alma.
cuando subimos la escalera del éxito solo para descubrir que siempre estuvo apoyada contra la pared equivocada. Optimizamos nuestras vidas para la eficiencia, la productividad y la aprobación social, pero olvidamos hacernos la pregunta más profunda: ¿esta vida permite que mi yo auténtico respire? El trauma de la plenitud reside en que nos despoja de nuestras excusas. Ya no podemos culpar de nuestra infelicidad a las circunstancias externas, a la falta de recursos, al comportamiento ajeno, ni a la injusticia social. Nos vemos obligados a afrontar la posibilidad de haber sido cómplices de nuestro propio vacío, de haber traicionado sistemáticamente nuestra auténtica naturaleza en beneficio de una imagen. Pero esto es lo que rara vez reconocemos. El rechazo simbólico de nuestra propia grandeza se ha convertido en una condición crónica en nuestra cultura. Hemos aprendido a conformarnos con vidas suficientemente buenas, relaciones suficientemente funcionales, carreras suficientemente estables, porque hemos olvidado que suficiente es enemigo del alma. El vacío que el éxito no puede llenar es en realidad una forma de hambre sagrada, una insatisfacción divina que se niega a ser apaciguada por nada menos que lo auténtico. Es la forma en que tu alma dice: no vine aquí a ser insignificante, a ocultar mi luz bajo un almíbar de respetabilidad, a vivir una vida que otros aprobarían, pero que yo apenas puedo tolerar. Este reconocimiento puede ser devastador porque pone en tela de juicio todo por lo que has trabajado, todo lo que has construido, todo lo que has identificado como tú mismo, pero también es liberador porque significa que el vacío no es evidencia de que algo anda mal contigo, sino de que algo anda bien. Tu alma funciona exactamente como debería, negándose a conformarse con alimento falso, esperando el verdadero sustento de una vida auténtica. Tu sistema nervioso fue diseñado por millones de años de evolución para mantenerte vivo, no para mantenerte auténtico. Y a veces, a menudo, estos dos imperativos entran en un conflicto directo e irreconciliable. Cuando tu alma te llama a la transformación, hacia lo desconocido de quién podrías llegar a ser, tu biología suele responder como si estuvieras bajo una amenaza mortal, inundando tu sistema con hormonas del estrés que hacen que el cambio se sienta como la muerte. La revolucionaria teoría polivagal del Dr. Stephen Porges revela las sofisticadas formas en que nuestro sistema nervioso autónomo analiza constantemente nuestro entorno en busca de seguridad o amenaza, tomando decisiones instantáneas sobre cómo responder, incluso antes de que nuestra mente consciente registre lo que está sucediendo. Lo que parece resistencia espiritual, terquedad o autosabotaje, podría ser en realidad cortisol existencial, tu antiguo sistema de supervivencia que secuestra tu capacidad de escuchar los susurros de tu sabiduría más profunda. Pero esto es lo que el sistema nervioso, con toda su inteligencia primitiva, no comprende. A veces el mayor peligro no es el cambio, sino permanecer igual. A veces, la vida que intentas preservar con tanta desesperación, la identidad a la que te aferras con tanta fuerza, la rutina que parece tan segura y manejable, es precisamente lo que está matando lentamente tu espíritu. Pienso en David, un abogado exitoso que empezó a sufrir ataques de pánico cada vez que entraba en su impecable oficina, con su escritorio de caoba, prestigiosos libros de derecho y vistas al horizonte de la ciudad. Su cuerpo se rebelaba a gran escala, gritando no a una vida que su mente racional había considerado lógica, práctica y segura. Su corazón se aceleraba, le sudaban las palmas de las manos, se le oprimía el pecho con un terror indescriptible que nada tenía que ver con los tribunales ni con los clientes, sino con la lenta asfixia espiritual de pasar sus días al servicio de algo que sentía fundamentalmente
ajeno a su naturaleza. Durante meses, trató los ataques de pánico como el problema, consultando a cardiólogos y psiquiatras, probando medicamentos y técnicas de respiración, cualquier cosa para acallar al mensajero y poder seguir ignorando el mensaje. Pero la sabiduría de su cuerpo era más antigua y profunda que la lógica de su mente. Su sistema nervioso intentaba salvarlo de una vida que parecía exitosa, pero se sentía como la muerte. La sensibilidad espiritual requiere coraje encarnado, no escapismo místico. No basta con recibir guía intuitiva en la meditación, la oración o en momentos de quietud y reflexión. Hay que ser lo suficientemente valiente para actuar en consecuencia, para dejar que reestructure la vida real, para honrarla incluso cuando nos llama hacia lo desconocido. Tu intuición no intenta hacerte la vida cómoda, sino que la hace auténtica. Y la autenticidad a menudo requiere alejarse de todo lo que te hace sentir seguro, pero ya no te parece verdadero, de todo lo que te da seguridad, pero te impide crecer, de todo lo que otros considerarían una tontería abandonar, pero que tu alma sabe que debes soltar. Las personas más sensibles espiritualmente suelen tener los sistemas nerviosos más activados. Lo perciben todo con mayor profundidad, perciben las energías sutiles que otros pasan por alto, captan el dolor, la alegría y la complejidad colectiva del mundo con una intensidad que puede resultar abrumadora. Pero esta sensibilidad no es una debilidad que se pueda tratar ni controlar. Es un superpoder que requiere una canalización adecuada, un don que requiere un cultivo consciente. Clarissa Pinkola escribe sobre el arquetipo de la mujer salvaje, el ser instintivo que sabe cosas que la mente civilizada ha olvidado. Este conocimiento salvaje no se expresa mediante argumentos lógicos ni planes a 5 años vista. Se expresa mediante corazonadas, en un conocimiento repentino en las respuestas corporales de sí o no que eluden el análisis racional. El miedo al cambio no es solo psicológico, sino neurobiológico. Tu cerebro está literalmente programado para percibir lo desconocido como peligroso, para preferir el dolor familiar al placer desconocido, para elegir el sufrimiento predecible en lugar de la alegría impredecible. Pero este mismo cerebro puede reconfigurarse mediante la práctica consciente, ampliando gradualmente tu margen de tolerancia a la incertidumbre. Somos criaturas de rituales, nos demos cuenta o no. Cada rutina matutina, cada respuesta habitual, cada patrón inconsciente de comportamiento es una forma de actividad ceremonial que nos despierta a nuestra vitalidad o nos adormece en el cómodo ataúd de lo familiar. La cuestión no es si participas en rituales, lo haces constantemente, sino si tus rituales contribuyen a tu despertar o a tu evasión. El arquetipo del servidor del orden puede convertirse en una prisión para el alma cuando toma el control por completo, cuando la parte de nosotros que encuentra consuelo en la repetición, en la previsibilidad, en la ilusión de control, comienza a dominar nuestra existencia tan completamente que perdemos el contacto con la espontaneidad, con el misterio, con la esencia salvaje que nos mantiene vivos a la posibilidad. Había perfeccionado el arte del entumecimiento funcional, creando una rutina diaria tan calibrada que eliminaba cualquier espacio para lo inesperado, cualquier apertura para que el alma expresara su verdad. Café a las 6 a.m. en punto, mientras revisaba correos electrónicos que la hacían sentir importante pero no viva. Correos hasta las 7, respondiendo a las urgencias de los demás, mientras ignoraba sus propias necesidades más profundas. Gimnasio hasta las 8, siguiendo mecánicamente los pasos del autocuidado, mientras permanecía fundamentalmente desconectada de la sabiduría de su cuerpo. Cada día era idéntico al anterior, cada semana un calco de la anterior. Cada mes desaparecía en el siguiente,
sin dejar rastro alguno de experiencia genuina, ningún residuo de vida real. El alma se asfixiaba en la seguridad de la monotonía, muriendo de hambre espiritual mientras se alimentaba con una dieta constante de productividad rutinaria. La ilusión de funcionar bien se convierte en un sofisticado pacto con el estancamiento psíquico. Confundimos eficiencia con efectividad, ocupación con vitalidad, rutina con ritual. Pero el verdadero ritual nos conecta con la dimensión sagrada de la existencia, nos abre al misterio y crea espacio para la transformación. El autosabotaje a menudo se disfraza de autocuidado, presentándose como decisiones responsables, pero en realidad sirve como estrategia inconsciente para evitar la incomodidad de una vida auténtica. La copa de vino extra que promete relajación, pero en realidad adormece tu sensibilidad a tu propia voz interior. El navegar sin parar por las redes sociales que te da la sensación de conexión, pero en realidad te distrae de la profunda soledad de vivir desconectado de ti mismo. No son defectos de carácter ni fallas morales, son estrategias inconscientes desarrolladas por una psique que sabe, en cierto nivel, que una vez que empiezas a escuchar la guía de tu alma, todo tendrá que cambiar. La resistencia no intenta mantenerte estancado por malicia, intenta proteger la vida que tanto te has esforzado por construir. Pero ¿y si tu resistencia no es debilidad, sino sabiduría? ¿Y si una parte de ti sabe que la auténtica transformación no es un proceso suave y gradual, sino una metamorfosis completa que requiere la muerte de la oruga para que nazca la mariposa? ¿Y si tu autosabotaje inconsciente es en realidad una sofisticada forma de autoprotección que te da tiempo hasta que estés realmente listo para la magnitud del cambio que te espera? Marion Woodman, la analista junguiana especializada en la relación entre el cuerpo y el alma, escribió extensamente sobre cómo creamos complejas defensas contra nuestra propia transformación. Observó que muchos de sus clientes no estaban preparados para enfrentarse a su yo auténtico porque intuían, correctamente, que encontrar su verdadera naturaleza les exigiría una reestructuración completa de sus vidas. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo es crear una estructura que apoye tu despertar en lugar de impedirlo. Esto podría significar establecer rituales matutinos que te conecten con tu naturaleza más profunda, en lugar de conectarte inmediatamente con el mundo exterior. Podría significar crear prácticas nocturnas que te ayuden a procesar las experiencias del día, en lugar de evadirte en entretenimiento sin sentido. Existe un dolor ancestral que no tiene nombre en la psicología moderna, ni categoría diagnóstica en nuestros manuales clínicos, ni intervención farmacéutica en nuestro arsenal médico. El dolor de ser exiliado de uno mismo. Es el peculiar sufrimiento de sentirse un extraño en la propia vida, de observar todo lo que uno ha construido, las relaciones, la carrera, el hogar, las rutinas diarias, y preguntarse con genuina perplejidad, ¿cómo he llegado hasta aquí? ¿Y quién es esta persona en la que me he convertido? El arquetipo del exilio interior surge cuando hemos vivido tanto tiempo según las expectativas externas, el condicionamiento social y las definiciones de éxito de los demás, que hemos perdido el contacto con nuestra brújula interior, con la voz apacible y delicada que nos guía. Nos convertimos en inmigrantes en nuestra propia existencia, hablando un idioma que no es el nuestro, siguiendo costumbres que nos resultan ajenas, viviendo una vida que parece convincente desde fuera, pero que se siente vacía por dentro. Este exilio no ocurre de la noche a la mañana. No es una salida drástica, sino una emigración gradual de la autenticidad, con pequeñas concesiones a la vez. Primero, silenciamos la voz que dice que el trabajo no encaja con nuestra naturaleza, diciéndonos que debemos ser prácticos
y agradecer un empleo estable. Luego, ignoramos la persistente sensación de que nuestra relación más cercana carece de la profundidad que anhela nuestra alma, convenciéndonos de que la compañía es suficiente. Con cada compromiso, cada silenciamiento de nuestra voz auténtica, cada elección de priorizar la comodidad de los demás por sobre nuestra propia verdad, nos alejamos un paso más de nosotros mismos, hasta que un día nos despertamos en una vida que técnicamente nos pertenece, pero que parece haber sido diseñada para alguien completamente diferente. Marion Woodman, la analista junguiana que dedicó su carrera a explorar la relación entre el cuerpo y el alma, habló elocuentemente sobre cómo podemos llegar a estar exiliados de nuestro propio cuerpo, exiliados de nuestra propia alma. Los síntomas son inconfundibles una vez que se saben reconocer. Fatiga crónica, que el descanso no cura porque es cansancio del alma, no agotamiento físico. Depresión que la medicación no alivia porque no es un desequilibrio químico, sino una respuesta natural a vivir desconectado de la naturaleza auténtica. Pero ¿y si esta nostalgia fuera en realidad el GPS de tu alma, intentando guiarte de vuelta a ti mismo? ¿Y si estos síntomas no fueran evidencia de una patología, sino prueba de la inteligencia de tu psique, su negativa a dejarte asentar permanentemente en el país extranjero de tu falso yo? El viajero sagrado que llevas dentro conoce el camino a casa, pero habla en un lenguaje que la mente racional a menudo no comprende. El lenguaje de los símbolos, de los sueños, de las lágrimas repentinas, durante las películas, de la atracción inexplicable por ciertos libros, ciertas personas, ciertos lugares que parecen despertar algo profundo en ti. Recuerdo a Elena, quien vino a terapia describiendo lo que ella llamaba vivir la vida de otra persona. Tenía todo lo que creía desear: una consulta médica exitosa, un esposo amoroso, hijos hermosos, pero sentía que observaba su existencia desde afuera, como una actriz tan identificada con su papel que había olvidado su propia identidad. «Miro fotos mías antiguas», me dijo, «y puedo ver el momento en que dejé de estar presente en mi propia vida. Se puede ver en mis ojos. Se vuelven vacíos, fingidos, como si estuviera fingiendo ser yo misma en lugar de ser yo misma. Me volví tan buena en ser quien todos necesitaban que perdí la noción de quién soy en realidad». Aprender el lenguaje del caminante sagrado requiere una forma diferente de escuchar, no con la mente analítica que busca categorizar y controlar, sino con todo el ser, con lo que los místicos llaman la inteligencia del corazón. Requiere crear espacio para el silencio, para la soledad, para ese vacío que permite que surjan voces sutiles bajo el ruido de las preocupaciones cotidianas. El viaje de regreso del exilio no es un regreso a quien fuiste. Esa persona ya no está, integrada en quien te estás convirtiendo. Es un viaje hacia quien siempre has sido, bajo las capas de condicionamiento, bajo la acumulación de expectativas ajenas, bajo las personalidades protectoras que has desarrollado para sobrevivir en un mundo que a menudo castiga la autenticidad. Cuando rechazamos nuestra auténtica vocación, cuando ignoramos sistemáticamente los susurros persistentes de nuestra naturaleza más profunda, no nos limitamos a permanecer neutrales, sino que nos convertimos en alguien completamente distinto. La psique, en su infinita creatividad y su afán de plenitud, construye personalidades complejas para llenar el vacío dejado por nuestro yo verdadero abandonado. Estas no se eligen conscientemente, emergen como estrategias de supervivencia inconscientes, sofisticadas máscaras psicológicas que nos permiten funcionar en el mundo mientras mantenemos nuestra auténtica naturaleza oculta y segura. De repente, sin saber muy bien cómo sucedió, te conviertes en el espiritual de tu familia,
cargando con la esperanza de todos de trascendencia, mientras en secreto te sientes como un impostor. O en el fuerte, de quien se espera que mantengas a todos unidos mientras tus propios cimientos se desmoronan en privado. O en el exitoso, alcanzando logros mientras te sientes vacío por dentro. O en el salvador, rescatando compulsivamente a otros de su dolor para evitar enfrentar tu propia oscuridad. Estas máscaras arquetípicas no son malas. De hecho, suelen cumplir propósitos hermosos y ayudar a muchas personas. La tragedia es que se convierten en prisiones, disfraces elaborados que no podemos quitarnos, roles que interpretamos con tanta convicción que olvidamos que son roles. Carl Jung llamó a este fenómeno posesión arquetípica, cuando nos identificamos con un rol en lugar de expresar nuestra auténtica naturaleza a través de él. Recuerdo a Sara, quien había sido la hija exitosa durante tanto tiempo, que no tenía ni idea de quién era cuando el logro dejó de tener importancia, cuando el siguiente ascenso se sintió como una traición a su alma en lugar de una recompensa por sus esfuerzos. Cada galardón se sentía vacío, cada reconocimiento como el reconocimiento de alguien más, alguien a quien imitaba con cada vez más habilidad, pero con cada vez menos satisfacción. Se había convertido en una experta en ser quien los demás necesitaban que fuera, la hija que enorgullecía a sus padres, la empleada que superaba todas las expectativas, la amiga que siempre tenía su vida en orden, pero una completa desconocida para quien realmente era bajo la actuación. La máscara se había vuelto tan sofisticada, tan convincente, tan aparentemente integral a su identidad, que quitársela se sentía como la muerte. Cuando los arquetipos toman el control en lugar de servir al ser, crean lo que Clarissa Pinkola Estés llama la hija demasiado buena, la madre eterna, la sanadora herida. Patrones que nos protegen de nuestra vulnerabilidad al mismo tiempo que nos protegen de nuestro poder, que nos mantienen a salvo del rechazo, al mismo tiempo que nos mantienen a salvo de la intimidad genuina. La personalidad espiritual es particularmente seductora porque parece tan evolucionada, tan consciente, tan alineada con un propósito superior. Pero cuando la espiritualidad se convierte en una actuación en lugar de una práctica, cuando la iluminación se convierte en una identidad en lugar de una experiencia, cuando estar despierto se convierte en otra forma de evitar el trabajo desordenado, complejo y hermosamente humano del verdadero despertar, simplemente hemos creado una prisión más sofisticada. Esta personalidad espiritual a menudo se desarrolla como respuesta a un trauma familiar o cultural. Se convierte en la luz en un sistema familiar oscuro, en el sanador, en una comunidad herida, en el sabio que ayuda a otros a encontrar su camino mientras permanecen perdidos en su propia vida. Pero cargar con la proyección de las esperanzas espirituales de otros mientras se niega la propia sombra, la propia confusión, las propias necesidades humanas de apoyo y comprensión, crea un agotamiento particular que ninguna meditación puede sanar. La personalidad de ayuda es tan convincente como aprisionadora. Cuando tu sentido de valía depende por completo de ser necesario, de resolver los problemas de los demás, de ser a quien todos recurren en momentos de crisis, creas una estructura vital que requiere que los demás permanezcan rotos para que te sientas valioso. La solución no es destruir estas personalidades. Se desarrollaron por buenas razones y a menudo contienen dones y habilidades genuinos que requieren una expresión auténtica. El camino es reconocerlas como herramientas, no como identidades. Usarlas conscientemente en lugar de ser usado por ellas. Recordar que eres el actor, no solo el personaje, que contienes muchísimas cosas más allá de cualquier expresión arquetípica. Pero esto requiere la práctica espiritual más difícil de todas,
la voluntad de decepcionar a las personas que han invertido en tu falso yo, el coraje de dejar que los demás te vean como realmente eres, en lugar de como necesitan que seas, la fuerza para retirar las proyecciones que has estado cargando y devolverlas a sus legítimos dueños. Tu sufrimiento no es aleatorio, no es un castigo de un universo cruel, no es evidencia de tu debilidad o fracaso, no es prueba de que algo esté fundamentalmente mal contigo o con tu vida. Tu dolor es un código simbólico, escrito en el antiguo lenguaje del alma, esperando ser descifrado y traducido en sabiduría, en dirección, en la clase de comprensión que transforma el sufrimiento de una tortura sin sentido en una iniciación significativa. James Hillman revolucionó la psicología profunda al sugerir que los síntomas no son problemas que resolver, sino símbolos que comprender, no enfermedades que curar, sino mensajes que recibir con la misma reverencia con la que se reverencian los textos sagrados. El alma, argumentaba, no quiere ser curada en el sentido en que solemos entender la sanación, ser reparada, regresar a un estado previo de normalidad, volver a estar cómoda y funcional. El alma quiere ser vista, sentida, honrada e integrada en nuestra conciencia. Piensa en tu dolor emocional como un sueño que vives despierto, un drama simbólico que se representa en el teatro de tu vida diaria. Cada ansiedad recurrente, cada tristeza persistente, cada acceso de ira, desesperación o vacío inexplicable contiene información sobre lo que quiere emerger en tu existencia, lo que intentan hacer, qué aspectos de tu auténtica naturaleza requieren atención. La clave no está en eliminar estos sentimientos. Intentar eliminar los síntomas a menudo solo los ahoga aún más, donde siguen influyendo en tu vida desde las sombras. La clave está en descifrar su significado simbólico, en preguntar no, ¿cómo puedo detener esto?, sino, ¿qué intenta decirme esto? ¿Qué quiere morir para que nazca algo nuevo? ¿Qué parte de mi auténtica naturaleza intenta proteger o expresar este dolor? La mujer que se sentía asfixiada en su matrimonio no sufría de disfunción relacional en ningún sentido patológico. Experimentaba la muerte arquetípica de la doncella, el final necesario que precede al nacimiento de la mujer soberana. Su claustrofobia no era neurosis, era una transformación que intentaba suceder, la forma en que la psique le comunicaba que había superado el límite de su dinámica relacional actual y necesitaba espacio para descubrir en quién se estaba convirtiendo. El hombre que no podía comprometerse con nada, ni con relaciones, ni con carreras profesionales, ni siquiera con planes de vacaciones, no tenía fobia al compromiso en el sentido clínico. Era el eterno adolescente que rechazaba la muerte que conlleva la verdadera adultez, la renuncia a infinitas posibilidades en aras de una elección auténtica. Su incapacidad para elegir no era debilidad, era la forma en que su alma le decía que ninguna de las opciones disponibles se sentía auténtica con su naturaleza. Cuando aprendemos a interpretar nuestros síntomas simbólicamente, todo cambia. La depresión se convierte en la exigencia del alma de profundizar en un mundo superficial, una respuesta natural a vivir desconectado de lo que más importa. La ansiedad se convierte en la llamada a expandirnos más allá de nuestra zona de confort, la forma en que el sistema nervioso nos indica que estamos listos para crecer. El vacío se convierte en el espacio que se despeja para que surja algo más auténtico, el vacío necesario que precede a la creación. Pero esta lectura simbólica requiere un cambio fundamental en nuestra forma de relacionarnos con nuestro dolor. En lugar de experimentarlo como un enemigo a vencer, aprendemos a abordarlo como un maestro con algo importante que compartir. En lugar de apresurarnos a medicarlo o a someterlo con terapia, creamos un espacio para escuchar su mensaje, recibir su guía y honrar su inteligencia.
Esto no significa idealizar el sufrimiento ni evitar las intervenciones curativas necesarias. Significa tratar tu dolor como información sagrada, como una carta de tu yo futuro, como una guía de esa parte de ti que sabe lo que tu mente consciente ha olvidado. La tradición sufí habla del sufrimiento sagrado, el tipo de dolor que nos abre a un mayor amor, a una mayor sabiduría y a una mayor capacidad para vivir con autenticidad. Esto es diferente del sufrimiento neurótico que nos mantiene atrapados en patrones repetitivos que no contribuyen al crecimiento. El sufrimiento sagrado tiene dirección, propósito e inteligencia. Nos impulsa hacia algo, incluso cuando no podemos ver el destino. Rumi lo comprendió cuando escribió sobre cómo el amor nos destroza, sobre cómo nuestras heridas se convierten en los lugares por donde entra la luz. Pero hemos olvidado cómo distinguir entre el sufrimiento que sirve y el sufrimiento que simplemente se repite, entre el dolor que inicia y el dolor que aprisiona. El proceso de integración no consiste en eliminar el símbolo, sino en comprender lo que representa y vivir esa comprensión. Cuando la mujer comprendió que su claustrofobia era su espacio soberano exigiendo espacio para emerger, no necesitó abandonar su matrimonio. Necesitaba renegociarlo desde su poder auténtico, en lugar de su sumisión adaptativa. Cuando el hombre comprendió que sus problemas de compromiso eran la negativa de su alma a conformarse con decisiones falsas, no necesitó forzarse a comprometerse. Necesitaba descubrir con qué realmente valía la pena comprometerse. A veces, la integración requiere cambios externos, dejar relaciones que no se adaptan a tu yo auténtico, cambiar de carrera que sofoca la expresión de tu alma, mudarte a lugares que te apoyen mejor en quien te estás convirtiendo. Pero con mayor frecuencia, la transformación es interna, un cambio en cómo vives tu vida actual, cómo te presentas en tus relaciones actuales, cómo expresas tu verdad en tus circunstancias actuales. El dolor cesa, no porque cambie la situación externa, sino porque ya no estás en guerra contigo mismo. Has dejado de intentar meter tu alma en contenedores que no encajan. Has aprendido a honrar la sabiduría simbólica de tus síntomas en lugar de verlos como evidencia de tu fragilidad. La práctica espiritual más radical no es la meditación, la oración ni ninguna de las técnicas que solemos asociar con la iluminación. Es habitar el cuerpo con presencia, reverencia y conciencia plena. En una cultura que nos enseña a vivir de arriba abajo, a privilegiar el pensamiento sobre el sentimiento, la mente sobre la materia, el intelecto sobre la intuición, regresar a la conciencia corporal es un acto de profunda rebelión contra las fuerzas que nos mantienen desconectados de nuestro auténtico poder. Tu cuerpo no es solo el vehículo de tu alma, es el templo sagrado donde tu alma se encuentra con la materia, donde el espíritu aprende a danzar con la forma, donde lo infinito se expresa a través de lo finito. Cada sensación, cada impulso, cada respuesta física contiene información sobre tu auténtica naturaleza a la que tu mente por sí sola no puede acceder, una sabiduría que tu inteligencia racional no puede procesar. Pero encarnar no se trata solo de sentirse bien consigo mismo o de mantener la salud física, aunque estos son hermosos subproductos. Se trata de aprender a confiar en la inteligencia que fluye a través de tu cuerpo, el conocimiento ancestral que antecede al lenguaje, la sabiduría somática que puede percibir lo que tu mente no puede ver, sentir lo que tu corazón aún no puede nombrar, saber lo que tu ego no quiere reconocer. La teoría polivagal revela que nuestro sistema nervioso analiza constantemente nuestro entorno en busca de seguridad o amenaza, tomando decisiones sofisticadas sobre cómo responder incluso antes de que nuestra mente consciente registre lo que sucede. Cuando aprendemos a sintonizar con estas sutiles respuestas corporales,
la ligera opresión en el pecho cuando alguien nos miente, la expansión en el corazón cuando encontramos amor genuino, la contracción en el estómago cuando consideramos una decisión que traiciona nuestra naturaleza. Accedemos a una forma de sabiduría que trasciende el análisis racional. Pienso en Elena, que llevaba tanto tiempo tomando decisiones con la cabeza que había olvidado por completo cómo se sentían el sí y el no de su cuerpo. Pasamos meses aprendiendo a observar qué te pasa en el pecho cuando piensas en esa oportunidad laboral. ¿Cómo cambia tu respiración cuando estás con esa persona? ¿Qué te dice tu instinto sobre esta relación? ¿Qué te pasa en los hombros cuando consideras mudarte a esa ciudad? Poco a poco, empezó a reconocer que su cuerpo había estado intentando comunicarse con ella todo el tiempo. Las cefaleas tensionales que aparecían cada vez que pensaba en su carrera actual no eran aleatorias. Eran la forma en que su sistema nervioso le decía: este camino no se alinea con tu naturaleza. La forma en que su ritmo cardíaco se aceleraba al estar cerca de ciertas personas no era ansiedad, sino su inteligencia somática, detectando una energía que no se sentía segura ni nutritiva. La escucha somática se convierte en un puente entre el espíritu y la carne, entre las percepciones etéreas de la práctica espiritual y la realidad práctica de tomar decisiones que honran nuestra naturaleza auténtica. Es así como aprendemos a encarnar nuestra comprensión espiritual en lugar de solo pensar en ella, así como integramos experiencias trascendentales en la vida inmanente. Por eso tantos buscadores espirituales se sienten desconectados a pesar de años de práctica. Han desarrollado su capacidad de trascendencia mientras descuidan su capacidad de inmanencia, su capacidad de encontrar lo sagrado en lo cotidiano, lo divino en lo humano, lo eterno en lo temporal. Pueden acceder a estados alterados de conciencia, pero les cuesta acceder a sus propios sentimientos auténticos. La verdadera madurez espiritual no consiste en escapar del cuerpo, sino en sumergirse plenamente en él, descubriendo que la materia misma es sagrada, que la carne misma es una forma de oración, que cada respiración es una conversación con lo divino. Los místicos lo sabían. Rumi escribió sobre el cuerpo como una casa de huéspedes donde cada emoción es un visitante bienvenido. Hildegarda de Bingen habló del cuerpo como una manifestación de la creatividad divina. Pero regresar al cuerpo requiere valentía, porque éste no solo alberga placer y sabiduría, sino también todo el dolor, el trauma y el miedo que hemos estado evitando mediante la evasión mental y espiritual. Cuando pasamos de la cabeza al corazón, de los pensamientos a los sentimientos, de los conceptos a la experiencia directa, a menudo nos encontramos con todo lo que hemos intentado trascender. Por eso, la espiritualidad encarnada es tan desafiante y transformadora. Nos invita a estar presentes en toda nuestra experiencia humana, la alegría y la tristeza, la claridad y la confusión, el amor y el miedo. Nos invita a encontrar lo sagrado, no a pesar de nuestra humanidad, sino a través de ella, no trascendiendo nuestras limitaciones, sino abrazándolas como parte de la expresión divina. La práctica comienza de forma sencilla. Coloca la mano sobre el corazón y pregunta: ¿qué necesitas que sepa ahora mismo? Respira profundamente y observa qué quiere moverse, qué quiere expresarse. Párate frente al espejo y mírate a los ojos con el mismo amor que le ofrecerías a un hijo amado. Camina por la naturaleza y deja que tu cuerpo recuerde su conexión con la tierra que lo creó. Estas no son simplemente prácticas de autocuidado, son actos de rebelión espiritual contra una cultura que se beneficia de tu desconexión de tu propia sabiduría, tu propio poder, tu propia capacidad de saber qué es verdad para ti sin necesidad de validación o permiso externo.
permíteme contarte sobre el momento en que todo cambió para Rebeca. Llevaba 15 años viviendo con ansiedad crónica, tratándola como un enemigo a vencer, una debilidad a superar, un problema que resolver con terapia, medicación y todas las modalidades de sanación posibles. Se había convertido en una paciente profesional, organizando toda su vida en torno al manejo de sus síntomas, definiéndose a sí misma por su diagnóstico, relacionándose con su experiencia interna como una patología en lugar de como una posibilidad. Una mañana, tras otra noche de insomnio con pensamientos desbocados y opresión en el pecho, en lugar de recurrir automáticamente a su ansiolítico, llamar a su terapeuta o recurrir a sus estrategias mentales habituales para calmarse, hizo algo diferente. Se sentó con la sensación y le planteó una pregunta que nunca se le había ocurrido. ¿De qué intentas protegerme? ¿Qué intentas decirme? La respuesta no llegó en palabras, sino en imágenes, en recuerdos corporales, en una comprensión repentina que la inundó como el reconocimiento de algo que siempre había sabido, pero nunca había reconocido. Se vio a sí misma como una niña pequeña, escondida en un armario durante las violentas peleas de sus padres, haciéndose lo más pequeña e invisible posible para mantenerse a salvo. Sintió en su cuerpo la estrategia adaptativa que había desarrollado. Si no ocupo demasiado espacio, si no brillo demasiado, si no pido lo que necesito, tal vez no me hagan daño. La ansiedad no intentaba torturarla, sino mantenerla lo suficientemente pequeña para que estuviera a salvo. Era la forma en que su sistema nervioso le decía: no te expandas, no te arriesgues, no te hagas demasiado visible, porque la visibilidad es peligro. Pero lo que una vez fue protección se había convertido en una prisión. La seguridad se había convertido en una jaula. Ese día tomó una decisión diferente. En lugar de acobardarse ante su ansiedad, le agradeció su fiel servicio por intentar protegerla durante todos estos años y la invitó con ternura a presenciar cómo se convertía en la mujer que siempre estuvo destinada a ser. No intentó eliminar la ansiedad, intentó comprender su mensaje simbólico y vivir esa comprensión. La ansiedad no desapareció de la noche a la mañana, pero se transformó de prisión en guía, de limitación en brújula que la guiaba hacia su auténtico poder. Cuando la familiar opresión apareció en su pecho, en lugar de interpretarla como evidencia de su desgarramiento, aprendió a preguntarse: ¿dónde me estoy traicionando ahora mismo? ¿Dónde me estoy empequeñeciendo para que los demás se sientan cómodos? ¿Qué verdad estoy evadiendo? Poco a poco, empezó a reconocer que su ansiedad más intensa a menudo precedía a su crecimiento más importante. Aparecía cuando estaba a punto de tomar una decisión que honraba su naturaleza auténtica en lugar de su yo adaptado, cuando estaba a punto de decir una verdad que necesitaba ser dicha, cuando estaba a punto de reclamar el espacio que le pertenecía por derecho de nacimiento. Esto es lo que sucede cuando dejamos de huir de nuestro dolor y empezamos a escuchar su sabiduría. Los síntomas no siempre desaparecen. A veces la sanación más profunda consiste en aprender a bailar con nuestras sombras en lugar de eliminarlas, aprender a trabajar con nuestra sensibilidad en lugar de intentar adormecerla, aprender a honrar nuestra complejidad en lugar de intentar simplificarla. Tu llamado espiritual no es algo que tengas que encontrar, es algo que tienes que dejar de evitar. Ha estado llamándote en el lenguaje de tus anhelos más profundos, tus insatisfacciones persistentes, tus despertares nocturnos, tus lágrimas que surgen de la nada y de todas partes a la vez, tu inexplicable nostalgia por una vida que nunca has vivido, pero que de alguna manera recuerdas. El camino a seguir no se trata de arreglarte a ti mismo. Nunca estuviste roto. No eres un problema por resolver, sino un misterio por vivir. No eres un diagnóstico por gestionar, sino un alma por expresar. No eres un conjunto de síntomas,
sino una manifestación única de la creatividad divina que aprende a conocerse a sí misma a través de la experiencia humana. Se trata de recordarte a ti mismo, de volver a la persona que eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser, antes de que aprendieras a abandonar tu naturaleza auténtica en aras de la seguridad, la aceptación y la aprobación. Se trata de reconocer que tu sensibilidad no es debilidad, sino sabiduría, que tu profundidad no es disfunción, sino don, que tu negativa a conformarte con la satisfacción superficial no es insatisfacción, sino discriminación. El viaje requiere valentía, no la que se lanza a la batalla, sino la valentía silenciosa que se queda quieta el tiempo suficiente para escuchar lo que el silencio intenta decir. Es la valentía para decepcionar a quienes han invertido en tu falso yo, para retirar las proyecciones que has estado cargando y que nunca fueron tuyas, para dejar de ser quien otros necesitan que seas y empezar a ser quien realmente eres. Esta noche, antes de dormir, pon la mano sobre el corazón y pregúntale a tu cuerpo, ¿qué he estado evitando que quieren hacer? ¿De qué verdad he estado protegiendo a los demás, manteniéndola oculta para mí? ¿Qué aspecto de mi auténtica naturaleza está listo para emerger? No esperes una respuesta en palabras. Escucha la emoción, la calidez, la suave atracción hacia algo que aún no puedes nombrar, pero que de alguna manera reconoces. Tu dolor te ha sido fiel cuando nada más lo fue. Ha sido el guardián de tu auténtico ser, negándose a dejarte asentar permanentemente en el país extranjero de tu falsa vida, negándose a dejarte olvidar que eres capaz de más, digno de algo mejor, llamado a algo que honra la magnitud de quien realmente eres. Tus síntomas han sido cartas de amor de tu alma, escritas en el único idioma lo suficientemente fuerte para atravesar el ruido de tu mente condicionada, lo suficientemente persistente para llamar tu atención a pesar de todas tus estrategias para evitarlos, lo suficientemente inteligente para guiarte hacia lo que quiere surgir en tu vida. La resistencia que has sentido hacia el cambio no ha sido debilidad, ha sido sabiduría, la parte de ti que sabe que la transformación auténtica no es un suave proyecto de superación personal, sino una metamorfosis completa que requiere la muerte de quien pensabas que eras para el nacimiento de quien realmente eres. Pero ahora se acaba el tiempo de evadirlo. El llamado se vuelve demasiado fuerte para ignorarlo, el dolor demasiado inteligente para aliviarlo con medicamentos. La brecha entre tu naturaleza auténtica y tu vida realizada demasiado amplia para superarla con concesiones y racionalizaciones. No era dolor, era una llamada, pero necesitaba silencio para finalmente escucharla. El silencio está aquí, ahora. En este momento, bajo el ruido de tus pensamientos, bajo el parloteo de tus comentarios mentales, bajo la urgencia de tus preocupaciones diarias, hay un silencio profundo donde tu verdadero ser espera con infinita paciencia que recuerdes quién has sido siempre. El llamado está aquí ahora, no como un cambio de carrera, una misión de vida ni un plan quinquenal, sino como una invitación a habitar tu propia existencia con presencia, autenticidad y reverencia por la naturaleza sagrada de tu expresión individual del misterio divino. Tu yo auténtico está aquí ahora, esperando no en algún momento futuro, cuando hayas sanado lo suficiente, o hayas crecido lo suficiente, o te hayas vuelto lo suficiente, sino en esta respiración, en este latido, en este momento exacto de reconocimiento de que no estás aquí para ser perfecto, sino para ser real, no aquí para trascender tu humanidad, sino para expresarla plenamente. La pregunta no es si eres digno de esta transformación, lo eres por estar vivo,
por tener un alma que se niega a conformarse con menos que la expresión auténtica. La pregunta no es si estás listo. No estarías escuchando esto si una parte de ti no estuviera preparada para lo que se te ofrece. La pregunta es sencilla. ¿Estás dispuesto a dejar de ser quien crees que deberías ser y empezar a ser quien realmente eres? ¿Estás dispuesto a confiar en que tu yo auténtico no es algo que tengas que crear, sino algo que debes dejar de ocultar? ¿Estás dispuesto a creer que tu dolor ha sido inteligente, que tu resistencia ha sido protectora y que tu llamado ha sido fiel incluso cuando no has estado escuchando? Tu alma ha esperado toda tu vida que te hicieras estas preguntas. Y ahora por fin lo has hecho. El viaje de regreso a ti mismo comienza con este reconocimiento. Continúa con cada decisión de honrar tu naturaleza auténtica por encima de tu yo adaptado y culmina no en un futuro momento de iluminación, sino en la práctica diaria de ser tú mismo con valentía, vulnerabilidad y sin complejos. El dolor que te trajo aquí nunca fue tu enemigo. Fue la forma en que tu alma te decía: eres capaz de más que esto. Mereces algo mejor. Estás llamado a algo que honra la plenitud de quien eres. Y seguirá hablándote hasta que escuches. Seguirá llamándote hasta que respondas. Seguirá amándote lo suficiente como para negarse a conformarse con una vida que encaja, pero no te llena. Bienvenido a tu hogar. El viaje hacia una vida auténtica comienza ahora. Si algo en este mensaje despertó en tu alma un sentimiento de reconocimiento, confía en esa resonancia. Tu ser auténtico está reconociendo su propia verdad reflejada en estas palabras. No es casualidad, es tu sabiduría interior confirmando lo que siempre has sabido. Comparte esto con alguien que necesite escucharlo y suscríbete para más conversaciones que honran la sagrada complejidad de convertirte en quien realmente eres. Recuerda, no estás aquí para ser perfecto, estás aquí para ser auténtico. Y la autenticidad lo incluye todo: la luz y la sombra, la claridad y la confusión, la fuerza y la vulnerabilidad. Este no es un camino a la perfección, es un camino a la plenitud. Tu llamado no te pide que te conviertas en otra persona. Te pide que dejes de fingir ser otra persona y empieces a ser quien siempre has sido, bajo las máscaras, bajo los roles, bajo el miedo a tu propia y magnífica autenticidad.